En los primeros capítulos del Evangelio de Juan podemos encontrar generalmente un mensaje de rechazo a Jesús. Los primeros 12 capítulos son así, donde Jesús se está revelando, pero vemos ese continuo rechazo. Pero hay una división importante, parece que es una división general, porque ya el capítulo 13 en delante, el énfasis es más para aquellos que no le rechazaron. Y la mayoría de mayormente el contenido de estos capítulos son profundidades que Jesús va a estar enseñando a sus discípulos, y siempre es difícil, hermanos, predicar el final de los evangelios, tanto de Mateo, Marcos, Lucas, pero Juan parece que es más extenso a esta parte, porque él no quiso incluir cosas que ya se encontraban en los evangelios sinópticos. Pero damos gracias a Dios porque Juan tenía otro otra carga en su corazón de dejar buen contenido doctrinal a la iglesia, y podemos encontrar grandes riquezas del capítulo 3 en delante de Juan. Estas, hermanos, son las últimas 24 horas que va a pasar Jesús aquí en la tierra. Yo quise titular en este día el mensaje Un amor indescriptible, hermanos. Y pues me siento así en parte como impotente, ¿verdad? Porque yo creo que los sermones se van a hacer complicados para mí de ahora en adelante que trate de abarcar estos últimos capítulos de Juan, pero déjenme darle una lectura a estos versículos del 1 al 17 y hacer nuevamente una oración para pedir la ayuda de Dios. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Amén. Oremos. Señor, nuevamente venimos delante de ti y yo te pido ayuda especialmente para que tu Espíritu Santo nos ilumine en este momento y nos capacite para ser sensibles a la profundidad que vamos a estar aquí delante de tu palabra, y que eso sea un parteaguas también para nuestra vida y que cambie el entendimiento de cada uno de mis hermanos, para que también nos fijemos ese estándar que dejó Jesús, Señor, de amor y servicio incomparable, porque eso lo necesita ver este mundo. Así que rogamos de tu ayuda, Señor. No quisiera, Padre, que tomáramos en poco este mensaje. Así que empieza por mí, Padre, y también por mis hermanos. Pedimos esa ayuda a ti, Señor, porque nuestra capacidad no es suficiente, Señor, para expresar qué cosas tan profundas hay aquí. Por eso te pedimos tu ayuda. Pedimos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros de una manera especial para conmover nuestro corazón y edificar nuestro entendimiento. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo quiero que hagamos dos cosas: el amor perfecto a través del servicio.
y vamos a ver cómo podemos ser motivados para dar esa clase de servicio. A mí me gusta mucho escuchar las historias de los misioneros, pero en especial me bendice mucho ese tipo de mentalidad que llegan a tener la mayoría de, bueno, los misioneros que son más usados por Dios. Ellos llegan a tener una mentalidad por encima de otros misioneros, que ellos no llegan a actuar de esa manera en cuanto a humillarse para servir a los demás. Por ejemplo, me gusta la historia de Amy Carmichael, es una misionera que estuvo allá en la India y la mayoría de los misioneros no se quería vestir como los hindús. Y los hindús tienen muchas castas y ella cuando entendió, o sea, la profundidad del evangelio y que es una vida de servicio, dice, yo quiero vestirme como ellos, pero necesito hacerme un vestido como como el que usan la casta más baja de los hindúes. Entonces existe una casta que es considerada la que nadie se quiere mezclar. Y ella dijo, yo si me van a identificar con un hindú, yo quiero que me identifiquen con el más humilde de todos, con lo peor de la sociedad de los hindúes. Yo quiero ser como uno de ellos. Entonces ella se vestía así. ¿Y cómo le haces, hermano, para que tengas esa mentalidad humilde para servir e identificarte con el que es débil, con el que es pobre? No hay un ejemplo más supremo que el de nuestro Señor Jesús. Y es lo que vamos a ver, hermanos, el amor perfecto a través de servicio. Miren, quiero ponernos en contexto. En el primer versículo de este capítulo nos puede ayudar bastante, así que se los leo nuevamente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya solamente le quedan 24 horas de vida a Jesús, hermanos. Ya ahí en esa noche donde va a celebrar la cena con sus discípulos, va a tener la oración en el Getsemaní y ahí a medianoche lo van a prender para llevarlo en la madrugada. Ahí va donde van a empezar los juicios contra Jesús. Entonces, en todos los capítulos previos de Juan, usted pudo haber encontrado que a veces intentaban matarlo y decía, pero no pasaba nada porque su hora no había llegado. Pero aquí, hermanos, dice el Evangelio que dice, aquí ya llegó su hora. Así que, por tanto, él tenía que enseñar cosas bien profundas a sus discípulos. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y yo creo, hermanos, que esta traducción parece ser que no ayuda tanto a entender la verdad que quería transmitir aquí Jesús. Hay algunas Biblias, como la palabra de Dios para todos, en cuanto a esto de amar hasta el fin, lo traducen de la siguiente manera, déjenme leerle. Siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. No es tanto como de mostrarles amor hasta el último segundo de su vida, que también lo hizo, hermanos, pero más bien es como la manera en cómo se las pudo haber expresado. Aquí es donde se mostró de una manera bien distinta a las anteriores. Mire, la Biblia de John MacArthur, él dice que esa palabra de hasta el fin más bien indica llegar a la perfección. Les quiso amar buscando la perfección. También, hermanos, tenemos una traducción de William Hendricks que él dice, les mostró su amor en la forma más espléndida. Entonces hay los que son pues letrados en el griego, dicen, aquí más bien la idea es que va a mostrar Jesús el amor de la manera más sublime que pudo haberles mostrado a sus discípulos en los días anteriores. Él mostró el amor de muchas maneras, pero aquí se va a ver al máximo. Entonces, hermanos, vamos a ver un contraste bien profundo en el amor de Jesús al pecador. En eso va a radicar ese amor al máximo. El amor por el pecador, que es un amor a aquellos discípulos que todavía son inmaduros, son discípulos que todavía tienen dificultad
para amar a Jesús, para serle fieles. Está próxima a hacer la negación de Pedro, la traición de Judas. Y aún así, hermanos, el amor de nuestro Señor Jesús es inalterable. Él va a amar a sus discípulos hasta el fin, va a amarlos al máximo y de manera inalterable. Entonces, yo creo que usted ha visto ese pasaje de Filipenses 2, si quiere acompañarme ahí. Es uno de los pasajes donde pues vamos a regresar frecuentemente cuando queramos hacer mención de cuánto fue la humillación de nuestro Señor Jesús para venir aquí al mundo. En Filipenses 2 les leo los versículos 5 al 11. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje de Filipenses nos ha bendecido, ¿verdad? Porque es una manera donde el apóstol Pablo mostró, ¿verdad?, cómo fue ese amor tan profundo. Pero aquí Juan, hermanos, nos va a describir un ángulo de cómo se ve ese amor. Nos va a mostrar de manera particular una faceta de ese amor. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Déjeme leerle del 2 al 5. Dice: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárseles con la toalla que tenía ceñida. Y aquí vemos también, ¿verdad?, a lo mejor algunas razones de por qué manifestó este afecto de amor y servicio. Es porque ya era el momento indicado. Me llama la atención que dice, como ya el diablo había procedido a influir a Judas para que le entregara, para que le traicionara, entonces ahí ya se está cumpliendo una promesa que se encuentra en el Salmo 41. En el Salmo 41, hermanos, nos dice que esto tenía que suceder, esto tenía que pasar. Alguien muy cercano a nuestro Señor Jesús era el que le iba a entregar. Déjeme leerle el versículo 9. Dice: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Están avanzando en el tiempo todas las profecías de nuestro Señor Jesús, desde el nacimiento, la vida aquí, pero ya se cumple este salmo. Ya está el traidor a punto de entregar a Jesús. Entonces se está acercando, ya es cuestión de minutos, ya no creo que sea cuestión de horas. Así que Jesús dice, es tiempo de enseñarles el amor en su máxima expresión. Hasta el fin, Él se reservó a hacer este acto, hermanos. Este acto no se encuentra registrado en los días previos de nuestro Señor Jesús. Él no lavaba los pies a sus discípulos, digamos, todos los días o una vez por semana. Esta es la primera vez que se manifiesta eso. Así que, hermanos, sabiendo que ya se terminaba su estancia en la tierra, Él tenía que reforzar una gran lección. Y generalmente este pasaje lo podemos abordar y sacar aplicaciones en cuanto a servicio, que es lo correcto, hermanos, pero yo me temo que hay algo todavía más profundo y es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y entendamos eso, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Juan es bien descriptivo para decir qué hizo Jesús, y eso nos dice, ¿verdad? Desde el versículo 4 dice, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñó. Está describiendo paso por paso qué está haciendo Jesús. Luego echó agua en una vasija, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Uno por uno estaba haciendo esto, hermanos. No sabemos en qué orden, no sabemos
si al llegar a Pedro fue de los primeros o de los últimos, pero ocurre algo interesante ahí que tenemos que analizar, hermanos, en los versículos 6 al 7. Dice, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Para nosotros, hermanos, no estamos para nada familiarizados en esta cultura. Yo creo que este pasaje es algo que no nos puede llamar mucho la atención, pero para un judío, hermanos, era algo tremendo lo que pasa aquí. Déjenme decirles que algunos comentaristas o rabinos, más bien principalmente, ellos establecieron una regla para que ningún esclavo judío tenía que lavarle los pies a otro israelita, a otro hebreo. Si tú ibas a asignar esa tarea, tenía que ser a un esclavo que no sea judío. Entonces, los judíos pues podían tener siervos, pero cuando se trataba de esta tarea decía, ellos no tienen que humillarse, rebajarse tanto para lavar los pies a otro judío. Eso solamente es para los esclavos de otras naciones. Un israelita no se tiene que rebajar a eso. Entonces los discípulos habían crecido con esa mentalidad, hermanos. A nosotros se nos hace, pues no sé, desconocido por qué tanto oposición de Pedro para que Jesús no le lave los pies. Yo en mi vida solamente una vez me he hecho un tratamiento de los pies, pero fue porque faltaba una hora para entrar al trabajo, ya no sabía ni qué hacer. Entonces vi ahí el anuncio y pues también no andaba al 100 de los pies, tenía duda que algo que podía tener mal. Y fui, platiqué bien a gusto con la señora que me masajeó, me hizo ahí casi la hora. Y se siente padre, pero no, o sea, fue algo tan normal, algo pues X. Pero aquí en esta cultura, hermanos, es algo tan tremendo, es algo que a nosotros nos puede costar trabajo. Simplemente, hermanos, yo quiero hacer un pequeño esfuerzo. En esa época no había calzado cerrado. Entonces tú llegabas con los pies resecos. Si estuviste bastante tiempo fuera, pues están llenos de polvo. Pero hermanos, disculpen si voy a llevar más allá la imaginación. Lo hago con toda reverencia y ¿por qué no plantear este tipo de situación? Mire, el judío, el israelita, su economía giraba más alrededor de la ganadería. O sea, ellos criaban ovejas. Cuando uno salía de Jerusalén, habían miles de ovejas criándose. Entonces, si tú tienes un guarache de un calzado abierto, a veces puedes pisar cosas desagradables de los animales. Entonces vas a llegar a veces, pues, con a todos nos pasa, ¿no? Pero nosotros tenemos zapatos cerrados. Cuando alguien llega a un lugar y ya pisó las heces de un animal y dice, pues huele feo aquí. Y ya, pues no pasa nada, simplemente te sacudes. Pero ¿qué tal si llega a pasar algo así? Y todavía hay algún contenido desagradable ahí en el calzado de los discípulos. Entonces, por eso un judío decía humillarse y lavar los pies y perfumar, o bueno, ahí eso lo hacían las mujeres que se registran en la Biblia. Pero yo pensando un poco, hermanos, ¿por qué era tan desagradable esto? Que ni siquiera permitían que otro judío hiciera esa tarea. Entonces aquí en este aposento alto no hubo un siervo que hiciera esa tarea, por eso todos tenían los pies iguales. Entraron, Jesús mismo, yo creo todos tenían los pies así, algunos tal vez más sucios que otros, pero esa tarea, hermanos, de dar ese trato de bienvenida a un visitante era para el esclavo más bajo. Y Jesús, el que era el menos indicado en hacer esa tarea, Pedro, pues le cuesta ese trabajo. Le dice, yo no voy a permitir eso. Yo creo que todos estaban asombrados, ¿verdad? Pero bien, miren, déjenme continuar en el versículo 8 para que veamos más explícita esa reacción de Pedro. Dice, jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús.
Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Así que vemos esa reacción de Pedro. Esa palabra, pues jamás, es que nunca, ni en 1,000 millones de años, eso yo no lo permitiré. Que tú me laves los pies, olvídate. Eso es como algo que no es negociable. Pero Jesús dice: no, tú ni estás comprendiendo. Más adelante lo vas a comprender. Y eso vamos a analizarlo ahorita un poquito más adelante. Pero solamente pensemos en esa reacción. Pedro ya está decidido. Yo no voy a permitir que te humilles de esa manera, Jesús. Y Jesús fue paciente, no le regañó, no le recriminó esos arranques de respuesta sin sabiduría o sin pensar y entender bien por qué hacía las cosas, y como fue en esta ocasión, sino que simplemente le dice: aunque ahorita no lo comprendes, pero también Jesús fue muy firme. Él está diciendo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces ya le había tratado de decir: no lo entiendes. Y Pedro todavía le cuesta trabajo, pero dice: está bien, si no me permites lavar eso, tú no vas a formar parte de la familia de mi reino. Tú no vas a estar en el reino de los cielos si no te hago ese lavado de pies. Entonces ahí sí Pedro, yo creo que se asustó, ¿verdad? Y por eso tiene esa reacción. Bueno, si de eso se trata, pues lávame todo. Lávame todo. Y ahí entendemos, este es un evangelio donde frecuentemente, desde inicio, todos los capítulos, nosotros nos quedamos con una enseñanza terrenal, pero tenemos que pasar ese nivel. ¿Y por qué hacía todas estas cosas Jesús? Las hacía para enseñarnos verdades espirituales. Esto que no entendía Pedro, hermanos, era algo que Jesús tuvo que hacer para después, ahora sí, mostrarle y revelarle la profundidad espiritual. Y él está diciendo: no todos están limpios. Judas era aquel que le iba a entregar. Entonces esa limpieza, hermanos, los que ya están bañados, los teólogos le han dado, o nosotros entendemos por lo que dice la Biblia, ese término justificación. Aquel que en algún punto ha sido declarado hijo de Dios es justificado. Pero los que conocemos lo que se le dice ordo salutis, el orden de la salvación, no solamente es esa justificación, sino también empieza un proceso de santificación, de una limpieza continua del pecado. Y a eso se refería Jesús. El lavado de los pies ya es necesario para los creyentes. Solamente una vez en la vida se obtiene la salvación, hermanos. Y a partir de ahí nosotros nos tenemos que limpiar continuamente de nuestros pecados. Esa fue la ilustración física que tuvo que usar Jesús para que sus discípulos entendieran esto. El que ya ha sido limpio ya no necesita volverse a lavarse completamente, solamente los pies, porque en el andar, en el transitar, en esta vida, nos vamos a manchar, hermanos. No vamos a ser perfectos. Y decía: el único que no ha sido limpio es Judas. Él no me pertenece. Entonces, eso es lo que está apuntando Jesús. Judas no era justificado, pero aún así, hermanos, es sorprendente que Jesús sirvió al pecador. Ese es el amor perfecto a través del servicio. Aquí Judas todavía no se iba, hermanos. Judas estaba ahí. Y es lo más sorprendente, hermanos, y es lo que vamos a ver la segunda parte de este sermón, el concepto teológico, lo que hay detrás de todo esto que hizo Jesús, esta escena. Y si nosotros entendiéramos eso, se va a convertir en la motivación para amar como Jesús. Así que esta ayuda visual debemos de comprenderla, y es la segunda parte de nuestro sermón. Les voy a leer a partir del versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo soy señor y el maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros.
Así que ya Jesús había terminado toda esa escena de lavar los pies, pero si se fijan, hace esa pregunta tan importante: ¿saben por qué hice esto? Y ahí, hermanos, nadie respondió, ni siquiera Pedro, el impulsivo. Ni siquiera Pedro podía salir. Yo creo que estaban en un estado de shock. Ellos todavía no comprendían absolutamente nada, así que Jesús le dice: bueno, pues déjenme decirles que ustedes me llaman maestro y señor, tienen razón, pero si yo soy el señor y el maestro y yo estuve dispuesto a humillarme y lavarle los pies, eso es como un ejemplo para que se los laven entre ustedes. Así que esto fue lo más humillante, hermanos. El contexto de lo que está pasando aquí lo podemos tener más claro si vamos al Evangelio de Lucas. Si me acompaña ahí en el capítulo 22. Es algo que no registró Juan, pero es increíble este contraste de lo que está pasando por una conversación, una discusión que están teniendo ellos. Fíjese en el versículo 24. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debían ser considerado como el mayor. Eso venían platicando, hermanos, antes de entrar a este aposento alto. Minutos antes estaban peleándose a ver quién era el más importante. Entonces, pues olvídense, los tres íntimos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, yo creo que ellos estaban ahí. Ustedes ni tienen con qué competir contra nosotros, o sea, nosotros estuvimos en la transfiguración, a ustedes no los llevaron aquella vez que resucitó a la niña, y yo creo ya el debate se estaba cerrando esos tres, y por eso dice aquí en el versículo 25, y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Él acaba de darle estas palabras a los discípulos y ellos entran a esa casa. Yo creo que ahí estaba la toalla, el hebrillo, el recipiente de agua, pero nadie lo agarró, hermanos. Nadie lo agarró. Solamente Jesús lo tomó en sus manos y lavó los pies de sus discípulos. Así que, hermanos, comprendamos, el amor de Jesús se manifiesta con la humildad para servir al hombre. Y lo que apunta este pasaje, hermanos, y es la verdad teológica más importante que yo quiero que tomemos como idea principal aquí, es que en la cruz, hermanos, se lavan los pecados. En la cruz se lava el peor de los pecados y por más numerosos que sean en una persona. Y eso, hermanos, se convierte en algo todavía más desagradable que cualquier cosa. Yo creo que nosotros nunca habíamos pensado en eso, pero si es desagradable limpiar algo asqueroso, ¿cómo será el lavar los pecados? Es algo abstracto que nosotros no entendemos. Causa horror ver lo que podemos maquinar en la mente nosotros, hermanos. Hay algunos pensamientos tan negros, tan oscuros, que solamente Dios los conoce. Y nadie puede ver el pecado de manera tan aborrecible como nuestro Señor Jesús. Entonces lo que iba a hacer Jesús era algo desagradable. Voy a tomar y voy a conocer todos los pecados que han existido en el hombre, los más perversos, los más sanguinarios, los más inmorales. Jesús no es así como lavarlos a distancia. Cuando tú lavas algo, si es desagradable, vas a tener que olerlo, vas a tener que verlo para estar viendo si estás tallando bien. Entonces, lavar los pecados de una persona, eso es lo que iba a hacer Jesús, hermanos. En la cruz se lavan los pecados y no hay mayor ejemplo que servir entregando su propia vida. Por eso es el énfasis de este pasaje. Amarlos hasta el final es más bien amarlos de manera máxima. Si usted da la vuelta ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, fíjese lo que dice el versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Es la máxima expresión del amor, lo que iba a hacer Jesús, entregar su vida, derramar su sangre para que los pecadores, los que no somos dignos
de ese amor, recibamos el perdón de nuestros pecados. Esto, hermanos, es insondable. Esto es lo que les digo, me cuesta trabajo explicarlo porque ahí se encuentra Judas. Judas, el que le iba a traicionar, el que siempre fue un hipócrita, el que nunca pudo confiar en Jesús como el Mesías que transformaba el corazón. Él pensaba en un Mesías que iba a cambiar políticamente la nación de Israel. Pero ¿por qué lavarle los pies a Judas, hermanos? Algunos tienen un debate que Judas tal vez estuvo, otros están de acuerdo con que no estuvo en la Santa Cena, en la institución de la Cena del Señor. Pero aquí no, hermanos, Judas sí estuvo. Judas estuvo en ese momento cuando Jesús se humilló incluso para lavar los pies de aquel que ni siquiera iba a pasar la eternidad con él. Esa es la máxima expresión de amor, hermano. Eso está en la naturaleza de Jesús. Él ama, hermanos, no porque nosotros le mostramos amor a Él. Él ama actuando. No piensa en si va a haber algo recíproco. Dice, yo simplemente voy a amarlos hasta el fin. Y los voy a amar, les voy a servir. Voy a estar dispuesto a morir por la humanidad. Así es como decía incontables de veces Spurgeon. Aquí fracasamos. La elocuencia incluso del mejor arcángel no puede explicar esto, hermanos. Discúlpenme que avance porque pues ahí es donde me siento incapaz. Pero yo creo que viendo lo que dicen los versículos 15 en adelante podemos aclarar un poco más esta idea. Así que les leo. Dice: porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Y termina eso, hermanos, en un llamado a imitarle. Ya les dejé bien claro que cuando tú mandas un mensaje, el mensajero no es mayor que el que escribió la carta, que el amo que quiere mandar el mensaje. No, el más importante es el que escribió. Pero aún así, yo siendo el más importante, les he dado ese ejemplo. Si entendiéramos la dimensión, hermanos, de este mandato, yo creo que lo haríamos sin pensar ese tipo de servicio. Así como esta misionera, Amy Carmichael. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús les está diciendo, cuando pienses de esta manera y actúes de esa manera, vas a entender qué es la verdadera felicidad. Entonces, yo creo que podemos encontrar hasta libros cristianos, tristemente, donde pues, la felicidad no te lleva a considerar este tipo de cosas si tú quieres vivir de manera plena. Pero se encuentra en el servicio, según la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, a mí se me hace sorprendente que Jesús, sabiendo cómo es el pasado, el presente y el futuro, y sabiendo que cada vez estaba más cerca su muerte, iba a recibir la ira de Dios, él, hermanos, podía sentir gozo. Eso se me hace tan sorprendente. Fíjese, dice en Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces sabe que va a recibir la ira de Dios, pero porque viene en ese versículo la palabra gozo, por el gozo puesto delante de él. Entonces Jesús dice, ese gozo es inexplicable cuando yo puedo hacer algo para darle la gloria a Dios. Ese gozo, hermanos, yo creo que es algo desconocido para muchos creyentes. Yo creo que es algo, bueno, yo creo que desconocemos en cierto grado muchas cosas de la Biblia. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Quién de ustedes ha sentido un gozo como el de Pedro y Juan, que después, junto con los otros apóstoles, les dan una paliza, los meten en la cárcel, los latigan y al salir, están riendo, están gozosos?
La risa solamente era algo externo de lo que había en su corazón. Entonces, yo creo que muy pocos cristianos pueden decir, yo no sé qué se siente sentir un gozo por ser digno de sufrir por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Creo que es algo desconocido, pero este también es un gozo que es inexplicable y yo creo que también muchos de nosotros no lo hemos experimentado porque no nos hemos humillado lo suficiente para servir en situaciones que lo apremian y que no queremos hacerlo simplemente. Así que hermanos, en este día es mi deseo que como Iglesia Peniel sí pudiéramos decir, me encantaría que todos pudiéramos contar esto. Yo sé que se siente tener ese gozo. Cuando te humillas y pierdes por completo tu orgullo, ves a todos por encima de ti y les sirves. Y se va a ver en maneras tan prácticas, así cosas como, ¿por qué le estás sirviendo a un niño? ¿Por qué estás bañando a un borracho en la calle que te está maldiciendo? O imagínense muchos escenarios. Ahorita vamos a llegar a esas cosas prácticas. Pero déjeme avanzar. Mire, si entendiéramos esa dimensión, hermano, es algo tan sorprendente y lo tuviéramos tan palpable en nuestra mente, que eso cambiaría nuestro actuar. Vaya a Lucas capítulo 12. Aquí en Lucas es uno de los versículos, hermanos, que a mí me cuesta mucho, mucho trabajo. Yo creo que este versículo me hace comprender un poquito qué sentía Pedro cuando le querían lavar los pies. Y yo creo, dicen que en el cielo no puede tener uno pecado. Si no es por eso, hermanos, yo creo que yo pudiera actuar exactamente como Pedro allá en el cielo, si no soy regenerado antes de llegar, o sea, que me dé el cuerpo limpio, ese cuerpo que sí puede resistir la presencia de Dios y que ya no va a existir el pecado. Pero se me hace tan asombroso lo que pasa aquí, es una parábola, está diciendo el de los que van a ser fieles. Aquí en el 12:37, usted conoce esa parábola, pero solamente quiero leerle este versículo. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Se me hace tan sorprendente que Jesús haya dado este ejemplo, hermanos. ¿Qué va a pasar en el cielo? Yo no me lo puedo creer, yo no sé usted. Mire, déjenle leo como viene en la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo versículo. Les digo la verdad. Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Yo no me puedo creer eso, hermanos. Que Jesús todavía en el cielo me esté sirviendo. Eso se lo aceptaría aquí en la tierra tal vez. Pero en el cielo, ya se humilló Jesús, hermano. Ya murió en la cruz, ya se hizo hombre, ya sufrió el peor rechazo. Pero todavía en el cielo, Él va a estar sirviendo a sus hijos, los redimidos. Eso se me hace sorprendente. Cuando entren estas verdades espirituales a nuestra vida, de que el amor de Dios es inalterable, de que desde inicio amó hacia sus hijos y hasta el final los va a amar así de manera perfecta, eso va a hacer que nosotros derribemos cualquier tipo de orgullo. Eso necesitamos, hermano. Este amor, hermanos, derriba todo tipo de usos y costumbres. Ahora que estaba en Guadalupe y Calvo, estaba platicando, bueno, en Vaporigá me platicaba con Mateo, el misionero con los tepehuanes, y me dice, tuve una plática y se me hizo bien difícil hablar con un tepehuán porque le cuesta mucho trabajo que yo le diga que le puede ayudar a su esposa lavando los trastes. Entonces, su cultura es algo increíble, y eso jamás, dice, se rió. O sea, me aceptó una sugerencia porque yo le estoy diciendo, tienes que amar a tu esposa con el servicio. Si tú partes la leña, deja los trozos más pequeños para que ella no batalle allá a la hora de cocinar, porque a veces pasa eso, ¿no? El hombre lleva
la leña a la casa en trozos grandes y piensa que ahí se terminó su trabajo. Pero dice, ¿cómo puedes hacer un extra? No, ella todavía tiene que hacer los leños más chicos para que quepan ahí en la estufa. Entonces, ¿qué te parece? Tú ya también le haces ese trabajo. Dice, eso sí le cobró más sentido. Pero cuando le digo, lávale los trastes también, dice, no, eso no. Eso jamás. Eso es un uso y costumbre en muchas culturas, ¿verdad, hermanos? Pero el cristianismo rompe con eso. A mí me gusta mucho también la historia de Guillermo Wallace, este médico que estaba en la China, y ellos por su cosmovisión también, de que tenían cierta temor a levantar cadáveres. Él estaba en el hospital, ya se estaba amontonando todo y unos enfermeros estaban discutiendo porque nadie quería llevar un cadáver allá a la morgue. Entonces este doctor misionero ni dijo nada, ya nomás así como que los vio, ay ustedes, y agarra el cuerpo y se lo lleva. Dice, fue la única vez que discutieron. O sea, ellos se sintieron avergonzados. ¿Por qué? Porque él siguió el ejemplo de Jesús. Dice, la tarea más abominable, aborrecible, insignificante para el Hijo de Dios, si se trata de servir, no es nada, hermanos. Y él les puso el ejemplo y ya el hospital aprendió de ese ejemplo. Así que podemos ver, pensar en más cosas. A mí me cuesta mucho trabajo también entender cómo en muchos lugares de África, esas culturas, ahora que venía, bueno, años atrás que vino Lolita que decía, le ofrecieron leche. Y pues ya les había comentado yo, pero se me hace tan increíble. Y había leche agria y dijo, no, esa no te la tomes, esa es para los niños, ahí va para los niños. O sea, los adultos no tomamos leche agria, la agria son para los niños. Ese tipo de cosas, hermanos, es porque no entiendes el Evangelio. El Evangelio tiene que reflejarse de maneras prácticas cuando tú entendiste que cómo fueron limpios tus pecados. ¿Hasta dónde se tuvo que humillar Jesús para darte esa justicia perfecta? Así que, hermanos, yo creo que la historia de un misionero, Rick Johnson, nos va a ayudar, yo creo en cierto grado, a contextualizar algo de esto que pasó aquí. Saben que generalmente no leo párrafos tan largos yo, pero en esta ocasión sí les voy a leer un párrafo, yo creo que nos puede llevar unos 7, 8 minutos. Pero en esta historia, hermanos, usted va a encontrar todo esto. Va a encontrar aquellos que sirven al máximo. También va a encontrar a personas religiosas como Judas. Va a encontrar a una iglesia que se despoja de cualquier tipo de cosas, hace sacrificios para servir al menos digno. En esa autobiografía llamada De vez en cuando existe ese capítulo de Veneno. Esta es una historia que sucedió décadas atrás allá en Tijuana. En una periferia había un líder, pues sí, de vándalos. Le apodaban Veneno. En una ocasión se quiso suicidar. Alguien lo vio, lo salvó de haberse ahorcado en unas canchas de básquet. Y a las 2 semanas alguien pues lo balean y le dan una paliza. Lo golpean dándolo por muerto, pero no muere este joven, pero se le queda incrustada una bala en la columna, en la espalda, y eso pues le impidió caminar por el resto de sus días, lo dejó postrado. Y hermanos, déjenme leerle esta historia. Mire, este líder pandillero estaba postrado en cama. Al entrar al cuarto se percibía un olor rancio a carne descompuesta. Hablé con él acerca de su espalda y la bala que aún llevaba alojada en la columna. Veneno me dijo, hay algo que me preocupa más que mi espalda. Jaló su cobertor tanto como le fue físicamente posible. Le ayudé a bajarlo hasta sus pies. Sus piernas y trasero estaban en estado de descomposición, complicándose más aún por no tener control intestinal. El excremento contaminaba sus heridas que se seguían descomponiendo. Al siguiente día, José llevó a Veneno a un hospital cristiano donde fue vergonzosamente tratado. Después de que José los convenció y pagó, le limpiaron la carne descompuesta. José entonces lo regresó a su cama, ahora con los huesos de sus piernas expuestos. Llevé a Yuni conmigo, esa es su esposa, Yuni,
para cambiarle las vendas. Su trato cuidadoso y compasivo, combinado con una cariñosa sonrisa, minimizaba el desagradable olor que aún emanaba de veneno cuando le eran quitadas las vendas usadas. Su condición empeoraba lentamente. José lo llevó al hospital general y discutió con los doctores que no lo querían internar. José los avergonzó de tal manera que un doctor admitió a Veneno. Tiempo después, Veneno dejó el hospital con una colostomía que ayudó enormemente a evitar tanta contaminación en sus heridas. Yo estaba profundamente conmovido por los esfuerzos de José y su esposa Sebe, así como por los de algunos otros miembros de la iglesia que ayudaron de diferentes maneras y en condiciones desagradables. Nos ayudaban a cambiar las vendas de Veneno, pero él estaba muriendo poco a poco. El hospital cristiano no quiso brindarle ninguna ayuda, aunque uno de los doctores vino por su cuenta a visitar a Veneno varias veces durante los siguientes meses. La condición de descomposición del cuerpo de Veneno llegó a ser tan severa que los huesos de sus piernas frecuentemente se separaban y había que regresarlos a su lugar y fijarlos con unas vendas. Cada viernes Yuni tomaba los cobertores impregnados de fluidos putrefactos y pasaba horas lavando, desinfectando y doblándolos para su uso la siguiente semana. Hubo otras tareas que ella tomó que eran muy desagradables, aunque su disposición no lo demostraba. Muchas historias tienen un final feliz, no así la de Veneno. Aunque llegó a ser creyente y abrazó fuertemente el perdón de Dios, nunca tuvo la oportunidad de regresar y dar las gracias como lo hizo el leproso en Lucas 17. Con frecuencia oramos juntos durante sus últimos meses. Aprendí de Veneno qué tan profundo puede ser el arrepentimiento. Yuni continuó lavando sus cobertores. Yo le hacía curaciones y cambiaba las vendas durante la semana. Otros hermanos de la iglesia también vendrían a ayudar. Los hombres de la iglesia teníamos que hacer un viaje. Tuvimos la oportunidad de poner a Veneno en un centro de rehabilitación en donde Juan era entonces el director. Los hombres lo recibieron como una oportunidad de servir y ayudar. Lo animaban todo el día, lo alimentaban. Un hermano le cambiaba las vendas y lo cuidaba. Veneno estaba muy contento en el centro de rehabilitación, incluso empezó a subir de peso y a tener una mejor perspectiva de la vida. Pero un misionero americano que en ese tiempo financiaba el programa de rehabilitación no quería Veneno ahí. Fue porque era un miembro improductivo. Nunca voy a olvidar el día en que Juan fue obligado a llamarme para notificarme que teníamos que sacar a Veneno del centro. Es una historia tan triste que no la puedo contar toda. Era una noche fría cuando dos amigos y yo trasladamos a Veneno a su casa para verlo morir. Cuando Veneno supo a qué había venido yo, comenzó a llorar. Abandoné el cuarto y le pregunté a Juan si había alguna forma de hacer que Veneno se quedara. Juan quería, pero lo estaban forzando. No tenía opción. Hubo un silencio total mientras yo cambiaba sus vendas y lo envolvía lo mejor que podía. Estoy llorando en estos momentos solo de pensar en ello. Mientras empujaba su silla de ruedas hacia afuera, todos los varones del centro de rehabilitación se alinearon en ambos lados del angosto camino. Nadie dijo ni una sola palabra. Veneno miraba fijamente hacia adelante. Pusimos a Veneno en la parte trasera de la camioneta. Amortiguaba la silla de ruedas en mis brazos mientras bajábamos el áspero camino. Veneno comenzó a gritar de dolor por la bala aún alejada en su espalda. Traté de suavizar los saltos lo mejor que pude y oré con mi amigo mientras bajábamos por el camino lentamente. Nos tomó un poco más de 1 hora llegar a su casa, aunque me pareció más tiempo. Antes de que pudiéramos llegar, el hueso de su pierna se había desprendido y se le salió el hueso de la columna. Al llegar lo envolvimos en una sola pieza, lo mejor que pudimos, le pusimos en su cuarto. Los hombres de la iglesia habían sacrificado de sus limitados fondos y de su tiempo para echar un bonito piso de cemento, haciendo más limpio y bonito el cuarto de Veneno. Yuni y yo continuamos visitándolo durante sus últimas semanas. Yuni siguió efectuando algunas desagradables tareas. Veneno se estaba poniendo amarillo, sus riñones comenzaban a fallarle, se estaba muriendo. Hicimos todo lo que pudimos. Aunque Veneno llegó a ser creyente, no tuvo la oportunidad de andar en Cristo aquí. En su último día de vida tuvimos una larga conversación. Yo estaba resentido por lo del hospital cristiano.
con el americano que lo hizo salir del centro de rehabilitación y por la falta de ayuda en el hospital general. Al mismo tiempo estaba orgulloso, agradecido e impresionado con la entrega del servicio de todos los de la iglesia que habían ayudado sacrificialmente y por el trabajo de Yuni y José. Pero nuestro amigo estaba cerca del final. Mientras hablábamos, me incliné y le dije: Veneno, vas a morir. Por tu confianza en Jesús pronto estarás con Él, aunque ahora no puedes caminar, pronto lo harás. Cuando nos reunamos de nuevo, haremos una larga caminata juntos. Él estaba de acuerdo. Luego me pidió que lo llevara un poco más en su cama. Unas horas después perdió la vista y sufrió una terrible muerte. Hasta el último día, Yuni le preparaba comidas especiales, lavaba sus cobertores mojados y le mostraba compasión y gracia junto con José y Sebe y los miembros de la iglesia que llegaron a ser amigos de un violento líder de pandilla. Abandonado a su suerte, esperamos poder hacer con él en el cielo lo que no se pudo hacer aquí: caminar, convivir y regocijarnos en la gracia de Dios junto con un joven llamado Veneno. Si se fijan, hermanos, yo creo que esta historia nos plasma de una manera muy vívida aquellos creyentes que sí comprenden ese amor perfecto de Jesús. Y ellos están dispuestos a hacer cosas prácticas. Y está lleno de más historias aquí a lo largo de la historia. Pero hermanos, es mi sentir y es mi deseo que como congregación nosotros también contemos historias así. Nosotros también debemos de orar por un adelanto de ese gozo. Yo me imagino a esta congregación pensando: algún día sí nos vamos a gozar con Veneno. Vamos a pasar esas caminatas. Yo creo que ese es el tipo de gozo que sentía Jesús. Ese gozo puesto delante de la cruz. Y eso lo debemos de tener nosotros también, hermanos. Así que esto es un amor indescriptible. Si usted está de acuerdo conmigo, el amor perfecto se muestra a través de actos de servicio. Y uno lo hace con la motivación correcta cuando entiende cómo es que Cristo limpió nuestros pecados. Cómo es que Jesús se humilló y su amor ha sido inalterable a lo largo de la eternidad. Oremos, hermanos, para que ese conocimiento sea más real en nosotros y también podamos experimentar ese tipo de gozo y servicios. Padre bendito, gracias en este día, porque nos dejaste el ejemplo más sublime, la forma más espléndida como mostraste ese amor. Lo pudimos encontrar aquí, Señor, y queremos que abras nuestro entendimiento. Corre ese velo, Señor, que nos impide ver cómo algo tan desagradable fuiste capaz de hacer: morir por el pecador, limpiar esos pensamientos terribles, justificarnos por esos errores, por esos pecados que a nosotros no nos conmueven, pero a ti sí. Queremos pedirte más de eso, Señor. No queremos ser como aquellos creyentes que fueron insensibles al dolor ajeno. En esta historia es tan conmovedor como personas que se dicen llamar tus hijos rechazaron ese tipo de ayudas. Pero damos la honra y la gloria a ti por aquellos que sí fueron usados por ti. Ese amor perfecto, ayúdanos a entenderlo cada vez más. Es nuestra oración en este momento para cada uno de los congregantes de aquí de Peniel. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.